Saludos amigos del Círculo Lovecraft. Esta noche estoy en Tampico, Tamaulipas, porque tengo una reunión personal, un evento familiar. Pero quise aprovechar para mandarles este video con mi reseña de los cuentos que se leyeron para esta reunión número 52, que además pues corresponde con la víspera de Todos los Santos, que es hoy el 29 de octubre. Y pues esta fiesta que va a ser entre el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre. Es una fecha muy especial, razón por la que estoy aquí y yo no pude acompañarlos, pero bueno, quiero dejar mi testimonio de los cuentos que se pidieron leer. En este caso se leyeron tres cuentos. Uno de ellos, el primero que les voy a comentar, es La cabellera de Guy de Maupassant. Bueno, esta historia, perdón, estoy grabando. Esta historia de Guy de Maupassant es muy interesante porque nos habla de la obsesión de un hombre con una cabellera que encuentra en un viejo mueble. Y es narrado desde el punto de vista de un psiquiatra, donde va contando cómo fue evolucionando la psicosis de esta persona. Y quien está escuchando el relato de alguna manera empieza a involucrarse en él hasta el punto en que cuando finalmente se anima a observar esta cabellera en cuestión, esta cabellera rubia larga de aparentemente de mujer, pues al momento que la ve se queda embelesado y de alguna forma también aterrado por la atracción inmediata que le causa. Cuando yo leí esta historia la primera vez, pues yo era adolescente, tendría unos 13 años, 14, 15 tal vez, estaba empezando a escribir. Y Guy de Maupassant era un autor que yo ya había conocido, más o menos por esos mismos días, con el Orla o el Horla, que creo que por aquí ya también lo comentamos. Un autor francés que lamentablemente la locura lo absorbió y todos estos horrores muy en el estilo de Edgar Allan Poe, de las psicosis de la mente, pues de alguna forma pareciera que se filtraron en su realidad y lo llevaron a la locura, al punto de pensar al final de sus días que realmente había una entidad invisible que lo estaba acosando, que es de lo que habla el Orla. Y en este caso en la cabellera, pues muy en el estilo de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, de estas manías que de repente tienen estos fetiches con algunas características femeninas pues que aparecen a estos hombres. Está muy bien reflejado, es un cuento que ya había leído, les comento, cada vez que iba a abrir la puerta de un mueble antiguo temía encontrar esta cascada dorada de cabello de mujer y toparme con la legendaria cabellera. Un cuento muy breve, pero un cuento en el que Guy de Maupassant nos demuestra por qué era un excelente cuentista y que para mí, aunque no es tal vez tan impactante como el Orla, pues no deja de ser una historia muy asombrosa, ¿no? Una historia extraordinaria. Por esa razón, pues yo le daría un 9. Y voy a pasar ahora, sin mucho preámbulo, a hablarles, de esta otra historia que también se comentó por ahí como una lectura, que es Aire Frío, esta sí de H.P. Lovecraft, que pues también básicamente nos narra la historia de algo bien curioso. Lovecraft se aleja de estos paisajes de brujas y de campiñas encantadas de Providence y nos lleva pues a una metrópoli que ya era una ciudad muy grande en la década de los 20, de los 30, que es Nueva York, pero no el Nueva York de los rascacielos y del glamour y el Nueva York urbanizado y capital del mundo del siglo XX, sino este Nueva York de los inmigrantes de origen español en este caso, que viven en barriadas, que viven en lugares que pues no son tan apropiados ni tan saludables. Y sin embargo nuestro personaje principal va a llegar a esta pensioncita donde va a conocer a un médico español con el que va a trabar buena amistad y
de alguna forma se dará cuenta que también es un hombre que tiene acceso al conocimiento arcano, lo cual a este personaje le llama mucho la atención, y que misteriosamente su cuarto pues siempre está frío, con este compresor de amoníaco, una tecnología muy de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, donde un gas sumamente venenoso y peligroso, que todavía el día de hoy se utiliza en algunas industrias como un refrigerante, pues es el encargado de mantener frío el cuarto para que este personaje, debido a una condición de salud, pues se mantenga bien. Hasta el infausto día en que, en una plena onda de calor en Nueva York, su compresor falla y a pesar de los ruegos de este médico, pues nuestro personaje principal lo más que atina a hacer es a llevarle bolsas de hielo que pueden conseguir por ahí algunos inmigrantes pagados por él para este cargo, y tarda en encontrar un mecánico que le repare el compresor, de manera tal que cuando estamos al día siguiente ahí, pues nos damos cuenta que este personaje ya tenía muchísimas décadas muerto, y que a través de su conocimiento profano, que él era un médico pero sabía que era repudiado por su mismo gremio, por estos conocimientos arcanos que él tenía, pues había logrado preservarse en un cuerpo ya muerto después de todo este tiempo. Y encontramos esta imagen espantosa de un hombre derritiéndose, deshaciéndose, al descomponerse en el calor, ¿no? Eh, un, un, una historia que por ahí fue adaptada dentro de la película Necronomicon en los 90s, con algunas variantes, pero creo que el maquillaje era bastante bueno, es lo que más recuerdo de esta historia. Y bueno, en este caso, una vez más, como les comento, Lovecraft nos está presentando el efecto de haber accedido a conocimiento que era prohibido, y las funestas consecuencias de haberlo hecho. De esta manera también nos aleja, que es algo muy muy interesante dentro de lo que él escribe, de estos ambientes rurales para llevarnos a las entrañas putrefactas y corrompidas de esta gran ciudad. Me gustaría saber, no lo sé, si este cuento lo escribió después de su viaje a Nueva York, o si ya había viajado y algo vio que no le gustó, ¿no? Y de alguna manera lo reflejó en esta historia de una forma muy interesante. Entonces, pues la verdad, una historia también muy, muy, muy buena, que pues como ya conocen mis calificaciones, yo a Lovecraft pues normalmente le voy a estar dando el 9 o el 10, en este caso aire frío, bastante concisa la historia, una idea sencilla, muy bien desarrollada, que no termina de impresionarme, me parece un tanto en algún punto predecible, pero pues también le vamos a dar por ahí un 9. Y bueno, el último relato de una autora que yo desconozco, la primera vez que la leo, pero que me pareció muy interesante, pues se trata de Hijo de mi alma, de esta escritora española, Emilia Pardo Bazán. Una historia en la que una mujer lleva a su hijo al médico, un muchachillo preadolescente, que descubrimos que pues tiene esta mirada perdida, la piel muy blanca, una constitución enfermiza, y el médico que nos está narrando la historia también está comentando que pues él ha conocido muchos casos tan raros que pues a él le gustaría que se hicieran historias con los relatos que él ha tocado escuchar, ¿no? Que algún novelista que él no ha logrado ser un novelista exitoso o un buen escritor, pero le gustaría que alguien las narrara a partir de sus pláticas. Y nos damos cuenta que detrás de la historia de este muchachito enfermizo, pues ella comenta que en algún momento el padre ya estaba muerto cuando la embarazó. Y surge esta imagen impresionante de un tipo que asaltan y luego regresa a su casa, y hacer con su entonces ya viuda, y la deja embarazada. O sea, una visión que para finales del siglo XIX pues era bastante atroz, pero no dudo que formara parte de alguna forma de folclore.
Y bueno, una mujer también muy adelantada a su tiempo, feminista, se divorció de su marido en buenos términos, muy activa en las letras, periodista, viajera, escritora para el periódico, reportera, vaya, todo un personaje del que pues me gustaría buscar más material, ¿no? Sería interesante por ahí ver su poesía, sus otros cuentos. Y bueno, finalmente esta historia de Hijo de mi alma termina con que el médico, pues de alguna manera, se muestra escéptico a lo que ha visto. Narración interesante, un poquito me recuerda como un antecedente de lo que después haría Horacio Quiroga, de una forma más cruda. Para hacer lo primero que leo y con ciertas deficiencias, yo ahí sí le daría un 8. Y bueno, pues esas son mis calificaciones y mis pequeños comentarios. Les envío un gran saludo. Espero que tengan una noche muy placentera, que se la pasen muy bien. Y pues desde la ciudad de Tampico, ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas, les mando un saludo. Hasta luego.